Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Hola, una vez más nos detiene La Habana Vieja. Uno de sus lugares más atrayentes, conocidos, es el Boulevard de Obispo. Varios son los establecimientos que podemos encontrar en toda esta zona desde la época colonial. Tiendas, bodegas, farmacias, ópticas, bares, restaurantes y viviendas. Cada uno de esos lugares encierran su propia historia. Pero si les digo que hoy me apetece un buen daiquiri a nuestro estilo cubano, de seguro su primer pensamiento será el Floridita. Me encuentro muy cerca de la esquina de Obispo y Monserrate para los habaneros, la entrada al bulevar. Y hemos llegado hasta acá justamente para conocer un poco más de la historia, tradición y leyenda de ese bello bar-restaurante. Así que sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. En el año 1817 abrió sus puertas el Floridita con el nombre de La Piña de Plata, muy cerca de donde estamos ahora, en Obispo y Monserrate, la misma esquina donde funciona actualmente. Poco después fue llamado La Florida. Para la primera década del siglo XX fue ampliado con el área de restaurante hacia la calle Monserrate, comandado por un chef francés. Ya en 1914, el catalán Constantino Rivalaigua comenzó a trabajar como mesero y 4 años más tarde pues se convirtió en dueño del local, ya con el nombre definitivo como lo conocemos en la actualidad, me refiero a Floridita. Hay quienes aseguran que fue Constantino, también conocido como Constant, quien llevó o quien trajo por primera vez a La Habana el daiquiri, una bebida que habría nacido en el interior de Cuba. La rica historia del Floridita guarda entrañables anécdotas de lo que fue y es La Habana, de sus más selectos visitantes, de la cultura, la política, el arte, la vida social que han disfrutado de su excelente coctelería y la exquisitez de sus platos a base de pescados y mariscos elaborados por maestros de la culinaria, expertos en la cocina internacional y cubana, con una cocina de autor que tiene un sello único y solo se podrá encontrar entre esas paredes que se conservan a pesar del paso del tiempo. En 1953, la revista Esquire lo reconocería como uno de los 7 bares más famosos del mundo. Y en 1992 se le concede el premio Best of the Best 5-Star Diamond Awards de la Academia Norteamericana de Ciencias Gastronómicas como el rey del daiquiri y restaurante especializado en pescados y mariscos más representativo. Continuamos con la historia. Mire, por su célebre bar han desfilado varias generaciones de cubanos y cuanto extranjero visita La Habana. Conocido o no, muchos para apreciar y constatar aquello que le encontró el célebre escritor norteamericano, Premio Nobel de Literatura. Estoy hablando, por supuesto, de Ernest Hemingway, y que tantas horas pasara sentado en su barra, escuchando a los asiduos del lugar, o quizás dándole forma a algunas de sus historias, acompañado de su bebida favorita, el daiquiri o del papas, trago que él transformó a su gusto y que hoy muchas personas vienen a degustar. Fue en la década del 30 cuando Hemingway se instaló en el Hotel Ambos Mundos, a pocas cuadras del Floridita, bar del que se hizo habitual, como ya les decía, y en el que acostumbraba a beber ese daiquiri casi todos los días, en especial la variante del papa doble, creada en su nombre, llamada así debido a que en Cuba se conocía afectuosamente al escritor como Papa. Incluso cuando se mudó a Finca Vigía en las afueras de La Habana,
viajaba hasta la capital para beber su daiquiri favorito en el que él llamaba el mejor bar del mundo. A Hemingway solo le bastó una visita al Floridita para quedar prendado por siempre de uno de los más emblemáticos rincones de La Habana, por supuesto de toda Cuba, la cuna del daiquiri, así se le conoce. En aquellos años escribí el borrador de Por quien doblan las campanas. El Floridita se convirtió en un homenaje permanente a Hemingway, con una exhibición de fotografías del escritor junto a sus amigos, así como un busto esculpido en bronce que está ubicado en el que era su rincón favorito dentro del bar. Y además una escultura a tamaño real donde se lo ve apoyado sobre la barra. Entre las mayores atracciones de este lugar se encuentran el busto y la escultura de Hemingway. El busto fue ejecutado en mármol por el escultor cubano Fernando Boada Martín. Hemingway y Boada trabaron relaciones amistosas y Papa aceptó posar para él. Fueron 2 sesiones de trabajo. Su escultura tiene el mérito de ser el único retrato escultórico realizado al natural en vida de Hemingway, según apunta el biógrafo ruso Yuri Paparov. Quiero que sepan que la escultura fue expuesta por primera vez en el vestíbulo del desaparecido Cine Rex en el otoño del año 1957, en ocasión de una exposición personal del artista. 45 años más tarde, el ministro de Cultura, Abel Prieto, devela una nueva escultura para preservar el sitio preferido del escritor. Otro escultor cubano, esta vez José Villa Soberón, es el autor de la misma. Villa se apoyó en fotos de Hemingway y trabajó junto a otros escultores y fundidores. Mire, la escultura tiene el peso aproximado de unos 300 kilos y está elaborada totalmente en bronce. Y frente a ella permanecen un libro y unos espejuelos también en metal. En la barra, un daiquiri real que se cambia diariamente como homenaje perenne a los gustos de Papa. Y así, digamos que queda escoltada la banqueta en la que acostumbraba a sentarse el escritor norteamericano para tomar su trago favorito, el Papa Especial. Oh, La Habana no tiene comparación, qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Algunos dicen que el bar La Florida pasó a ser el Floridita, digamos que por dejarse querer. Pero la verdadera razón del cambio de nombre se debe a que había otro bar famoso en la época, el del Hotel Florida, que estaba en la calle Obispo, y los propios clientes sintieron la necesidad de distinguirlos y diferenciarlos. En la historia, la carta de cócteles del Floridita ha alcanzado la suma de 400 propuestas, señores. Más de la mitad de ellos contaba con jugo de limón entre sus ingredientes. Lo curioso es que mientras el cantinero fue Constantino Rivalaigua, aquellos limones ácidos y jugosos provenían de su propio limonar en el jardín de su casa. Bueno, de los cócteles cubanos por excelencia, 4 son obra de Constant y fueron creados en la barra del Floridita. Por ejemplo, el Mary Pickford y el Habana Special se lo sacó de la manga. El primero para rendir homenaje a la célebre actriz norteamericana y dio al segundo el nombre con que una naviera identificaba los viajes a Cuba desde Cayo Hueso. El Presidente, otro famoso trago del lugar, lo elaboró según la formulación del general Mario García Menocal. Al daiquiri, que nació en las minas del mismo nombre en Santiago de Cuba y que hasta entonces se preparaba a rumbo, le aportó las medidas exactas y sobre todo el hielo frappé, con lo que le dio un toque mágico que hoy lo distingue y lo dotó de su carta de ciudadanía internacional. Existen en el mundo bares y restaurantes que en honor a este llevan su nombre. Así, en Inglaterra, por ejemplo, se encuentra el bar Floridita London, en España el Floridita Madrid y en California, Estados Unidos, el Floridita Restaurante,
que emulan el ambiente cubano de su homónimo habanero, con su perfecta mezcla de glamour y decadencia de una era pasada. El Floridita Dublín, en Irlanda, también homenajeó la famosa esquina de Obispo y Monserrate, pero finalmente cerró sus puertas. El Floridita posee un récord Guinness al prepararse en el año 2012, en honor al escritor Ernest Hemingway, el daiquiri más grande del mundo. Se prepararon 275 litros de la bebida. Para ello, tuvieron que trabajar más de 30 cantineros que se turnaron para usar las 12 batidoras durante 30 minutos cada uno, además de 88 botellas de ron. Quiero que sepan que originalmente el bar contaba con 2 barras y además el piso era de 2 colores. Eso fue antes de su remodelación en los años 50 del pasado siglo, cuando se instaló el aire acondicionado al local. En 1991 el Floridita fue totalmente remodelado, aunque respetando todos los elementos originales que lo hicieron famoso. Mire, la barra de caoba de 10 metros de largo y los mismos frisos corintios de su inauguración permanecen hasta hoy. El estilo británico regencia y la decoración del Floridita se remontan a la década de 1950. De esa misma época son la carpintería, las lámparas y las pinturas en las paredes. Si usted vive en La Habana o se encuentra de visita, no pierda la oportunidad de degustar y disfrutar la excelencia del Floridita, uno de los mejores bar-restaurantes del mundo. Por hoy nos despedimos. La próxima semana regresa a Descubrir tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano.